El Instituto Politécnico Nacional Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Hurtado Uriel González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestros compañeros y miembros de la OPEG, Luis Alberto Barquera, Alberto Morales y Hernández Mora Sharon Osiris, su servidora, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de geoconferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Raimundo Gerardo Martínez Serrano. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. Doctor Raimundo Gerardo Martínez Serrano. Es ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor de geoquímica por el Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, Francia, en 1993. Es investigador titular B del Departamento de Geomagnetismo y Exploración, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México. Responsable del Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotípica, LUGIS, UNAM. Coordinador de los 33 laboratorios del Instituto de Geofísica, UNAM. Sus líneas de investigación son petrogénesis de rocas ígneas asociadas con arcos volcánicos, caracterización geoquímica de minerales de rocas ígneas y sistemas hidrotermales, geocronología isotópica y caracterización geoquímica de sedimentos cuaternarios para determinar sus fuentes de proveniencia. La organización de eventos académicos como 25 años de actividades de laboratorio universitario de geoquímica isotópica, la jornada sobre los laboratorios del Instituto de Geofísica, el 10º Simposio de América del Sur de Geología Isotópica, Simposio 50 más 1 años de Geocronología en México, entre otros. Responsables de proyectos de investigación de GAPA, PAPIT, sobre caracterización geoquímica y petrogenética de rocas volcánicas de la región de Apán, Volcán Las Navajas y Sierras de Pachuca, Estado de Hidalgo, entre otros proyectos. Profesor de posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM, y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de las asignaturas Geoquímica, Taller de Investigación y Geoquímica Isotópica. Profesor invitado de la Universidad de Lille-France en los cursos de Geoquímica y Sistemas Hidrotermales. Director de 20 tesis de titulación de licenciatura presentadas en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad Autónoma de México, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad Académica de las Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Guerrero, y de Área Académica de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Director de 7 tesis de maestrías presentadas en el posgrado en Ciencias de Tierras de la UNAM. Responsable de recibir estudios de servicios sociales de diferentes instituciones nacionales, organizador e instructor de cursos teóricos prácticos de geoquímica isotópica para personal de Servicio Geológico Mexicano, autor y coautor de más de 32 artículos científicos y más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Autor de 8 capítulos de libros científicos y de divulgación científica. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias y cedo al público, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Sí, agradezco a la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias la invitación para realizar esta presentación. Lo que quiero mostrarles es realmente lo que estamos desarrollando en el Instituto de Geofísica. Ya han pasado algunos colegas del Instituto de Geofísica aquí con ustedes. Ha habido presentaciones de la Organización Politécnica Estudiantil. Y bueno, pues es un poco más de lo que estamos realizando en el Instituto de Geofísica actualmente. Entonces, voy a permitirme compartir mi pantalla para que iniciemos nuestro viaje sobre la geoquímica y lo que estamos realizando. ¿Sí? Bueno, ya me hizo
favor la compañera de hacer la presentación del tema de hoy. Realmente pues vamos a hablar sobre los estudios geoquímicos y su aplicación en la caracterización de eventos magmáticos de la faja volcánica transmexicana. ¿Sí? Antes de iniciar con el tema, porque vamos a hablar efectivamente de la faja volcánica transmexicana, se me ocurre que podríamos hacer un recorrido sobre cómo funciona esto de la geoquímica, qué información nos da, y si vamos a hablar de rocas volcánicas, bueno, pues qué es el magma, ¿no? Entonces, en este sentido, permítame nada más poner aquí el puntero y nos lanzamos. Muy bien. Entonces, lo que tenemos actualmente, que espero que lo hayan visto y que lo tengan contemplado en sus demás materias, es ¿qué son los magmas? ¿No? Es una de las preguntas que tenemos y que han surgido desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues no dejamos de estudiarla todos los días en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a definir como un magma? Rápidamente estas cuestiones, pues es un líquido de alta temperatura o roca fundida que se va a encontrar en el interior de la Tierra y que va a estar compuesta de tres fases. Acuérdense, una fase tiene diferentes características. Entonces vamos a tener una fase líquida donde los componentes químicos predominantemente van a ser el sílice, ¿sí? Y va a haber otros elementos como aluminio, potasio, calcio, sodio, que van a estar en esta fase líquida fundida sin formar ningún tipo de mineral. Luego viene una fase sólida compuesta por cristales, que se van a formar a partir de los elementos que mencioné arriba, y también va a haber una fase gaseosa. Entonces, en esta fase gaseosa predominantemente va a haber agua, ¿sí? Un poco menos CO2 y SO2. Entonces, esta es realmente la composición que tenemos en un magma, ¿sí? ¿Cómo se van a manifestar estos magmas en la Tierra? Bueno, pues si estos magmas vienen del interior de la Tierra y alcanzan a salir a la superficie, pues vamos a tener lo que se conoce como rocas volcánicas, ¿sí? Las rocas volcánicas, aquí como los tengo puestos, se definan aquellas que alcanzan la superficie y podemos tener eventos eruptivos de diferentes tipos, seguramente ya los han visto en otras pláticas, pero vamos a tener, por ejemplo, eventos eruptivos efusivos, donde la lava circula tranquilamente, tiene una gran cantidad de gases, pero ya se han separado previamente. Mientras que por otro lado, vamos a tener erupciones explosivas, como esta que les estoy mostrando aquí a la izquierda, y que van a estar representadas con las tres fases que ya mencioné, una fase líquida magmática, con abundantes fases cristalinas y gases que van a estar produciendo estas erupciones. Bueno, son las rocas volcánicas, pero algunos magmas no alcanzan a llegar hasta la superficie de la Tierra. Entonces estos van a quedar atrapados dentro de ella en la corteza principalmente corteza continental, y van a quedar atrapados aquí sin poder salir hacia la superficie, ¿sí? Y en principio, pues va a haber muchos de ellos que van a formar reservorios magmáticos, que van a formar cámaras magmáticas y que en un momento dado pueden alimentar estratovolcanes como los que tenemos en esta faja volcánica. ¿Cómo nos damos cuenta de estos magmas que quedaron atrapados, que llamamos rocas intrusivas? Bueno, pues si ocurre un levantamiento de este terreno, pues la erosión va a limpiar todo lo que tengamos arriba y van a salir estos magmas intrusivos a la superficie, ¿no? Como en este ejemplo, pues aquí está una roca intrusiva que se formó a gran profundidad, pero debido a la erosión y al levantamiento del terreno, pues lo tenemos actualmente en la superficie. Una pregunta que siempre tenemos es el origen y la evolución de los magmas. ¿De dónde vienen estos magmas? ¿Sí? Bueno, no tenemos evidencia, todavía no podemos entrarle, a pesar de la novela de Julio Verne, no podemos entrar a la Tierra y llegar al centro de la Tierra, ¿no? O sea, los pozos más profundos que tenemos son de alrededor de 10 a 15 kilómetros, ni siquiera hemos atravesado la corteza continental, y entonces siempre está la pregunta de dónde vienen estos magmas. Sin embargo, gracias a los estudios geofísicos, geoquímicos también, modelos geoquímicos, se ha visto que la mayoría de los magmas primarios vienen del manto, ¿sí? Son, aquí en esta caricatura que se le pone, bueno, pues se ve un poco complejo el asunto, pero los magmas vienen del manto, aunque también vamos a tener magmas que se forman por procesos de metamorfismo y que le llamamos anatexis. La mayoría de los magmas, en la mayoría que hemos estudiado, vienen de profundidades entre 100 y 300 kilómetros, que es más o menos el límite que tenemos a los 100 kilómetros de la litosfera y de la astenosfera. Recuerden, la litosfera es la parte externa rígida de la Tierra que está compuesta por la corteza y por la parte superior del manto. Muy bien, debajo de esta litosfera pues está la astenosfera, que es una parte un poco más fundida, y parece ser que de ahí viene la mayoría de los magmas.
¿Dónde están las principales manifestaciones de estos magmas en la superficie para formar rocas? Bueno, pues tenemos lo que se llama, ¿sí? Aquí están llegando, ¿sí? Las cordilleras mesociánicas. Aunque no las vemos, están en el fondo del mar, por ejemplo, en el Atlántico o en el Pacífico, y de estas cordilleras están saliendo magmas y que por las corrientes de convección hacen que estas placas máficas se estén apartando. Entonces aquí va a haber bastante erupción y emplazamiento de magmas, ¿sí? La segunda, pues son las zonas de subducción, donde una placa basáltica, una de estas placas que se está moviendo, pues se va a meter con todos sedimentos hidratados, los sedimentos más esta corteza hidratada, y al alcanzar una profundidad de alrededor de 100 kilómetros, van a fundirse o van a aportar fluidos para que se funda este manto litosférico y produzca magmas que van a formar los arcos volcánicos. Un ejemplo es el que tenemos actualmente activo, es la faja volcánica transmexicana, que, como veremos adelante, pues tiene una relación, parece ser, directamente con esto. Son los dos ambientes principales, pero también hay un tercer ambiente. Por ejemplo, las islas volcánicas, como las islas oceánicas, como las de Hawái, donde no están relacionadas ni con una zona de convergencia, como la de arriba, la número 1, ni con una zona de convergencia como la número 2. Si yo trato de hacer análisis de estas rocas, las rocas van a ser basaltos, en ambos casos podemos tener en los 3 casos basaltos, pero desde el punto de vista macroscópico no puedo tener idea de cuál es el origen, porque no más los podemos ver de esta manera. Bien, cuando hacemos estudios de rocas volcánicas, lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues es estudios geoquímicos, me refiero, pues tenemos que ir al campo, recoger las muestras, ¿sí? Y la primera parte que hacemos, pues es realizar láminas delgadas, ¿no? Entonces, con base en las diferentes láminas delgadas, por ejemplo, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos. ¿Sí? Ahí está, ya salió. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo es la textura de estas rocas. Las texturas de estas rocas, en este caso de rocas volcánicas, pues son en general de texturas microlíticas con fenocristales de olivino, piroxeno, feldespatos, etcétera. Entonces, con base en identificar primero estos minerales, hacer un conteo, ver cuánto de estos cristales tengo, yo puedo clasificar mi roca o las rocas que estoy haciendo y utilizar esta abundancia relativa a través de los diagramas triangulares, los dobles triángulos de Streckhausen, y entonces en función de la abundancia de plagioclasa, feldespato potásico, vuelvo a repetir, plagioclasa, feldespato potásico, ¿sí? Cuarzo y feldespatoides, yo puedo clasificar mi roca y darle algún nombre, ¿no? Dacita, riolita, traquita, etc. Hasta este momento no puedo saber todavía qué tipo de variaciones químicas tengo, nada más estoy viendo los minerales principales. Para esto, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues necesito aplicar ciertas técnicas para hacer análisis químicos de las rocas, determinar sus componentes principales, sus elementos principales o minerales, y esto lo vamos a hacer a través de diferentes técnicas analíticas. Aquí les pongo un ejemplo de los equipos y de los trabajos que realizamos normalmente en el laboratorio, en los laboratorios del Instituto de Geofísica, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos pues es un muestreo de las rocas, ¿sí? Preparamos láminas, hacemos un análisis por medio del microscopio petrográfico, seleccionamos las rocas representativas del evento volcánico que quiero analizar, quitamos toda la costra, todo el material de intemperismo, porque me interesa conocer, en este caso, la composición del magma original, y entonces pues voy a quitarle todas las evidencias o todas las presencias de material intemperizado. Una vez que lo tenemos, pulverizamos esa roca en diferentes molinos, como el que tenemos aquí, que es de anillos, ¿sí? Tenemos una cantidad importante de polvo, agarramos una muestra representativa de esa roca, la pulverizamos hasta tener una cantidad suficiente de este material, la cual vamos a ir cuarteando, es decir, vamos a ir obteniendo de este polvo ya bien mezclado una cantidad representativa para después pesarlo y de aquí realizar o enviar alícuotas o muestras de este pequeño polvo, de esta cantidad de polvo, perdón, a laboratorios de fluorescencia de rayos X. En este caso nos van a determinar la concentración de los óxidos mayores y menores. Y si quiero yo también conocer la concentración de elementos traza, pues los mando a analizar a laboratorios que tengan, por ejemplo, en este caso, equipos de ICP-MS, como es el Centro de Geociencias de la UNAM, ¿sí? Que tiene estos equipos de ICP-MS.
¿sí? Para determinar las concentraciones de elementos traza, ¿ok? Y a ver, ocasionalmente, o ahora ya es casi obligatorio, ya no es ocasional, también determinamos las relaciones isotópicas de estroncio, neodimio y plomo. En este caso son los que hacemos normalmente en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica, el UGIS, del Instituto de Geofísica. Y con esto podemos ir determinar si es posible, en algunas ocasiones se puede, pues las edades, pero también estas relaciones isotópicas me van a dar información sobre el origen de las rocas, de los materiales. Entonces es lo que tenemos. ¿Sí? Aquí otra foto rápidamente de las instalaciones con las que contamos en este laboratorio universitario. Tenemos salas de química ultrapura, ¿sí? Espectrómetros de masas especializados y en una posible ocasión futura, si hay oportunidad, podría yo presentarles todas las cosas que realizamos en el laboratorio. Muy bien, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Sí? Bueno, el laboratorio nos va a entregar una lista de datos para cada una de nuestras rocas que mandamos. Vamos a imaginar que estas son las rocas que mandamos a analizar. Cada columna es una muestra, entonces la muestra, una roca número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, todos los datos de cada roca están contenidos aquí. Bien, en geoquímica tratamos de distinguirla, hay diferentes tipos de elementos químicos y entonces para que lo tengan seguramente lo saben ya, pero vamos a denominar elementos mayores aquellos que tengan una concentración de mayores a 1.0% en peso, es decir, mayores a 1% en peso, le vamos a llamar elementos mayores, elementos menores a los que están entre este porcentaje, entre 0.1 y 1% en peso, y elementos traza, aquellos que están entre 0.1% en peso, perdón, menores de 1% en peso, que es equivalente a 1000 ppm. ¿Ok? Bien. Con todos estos elementos químicos, los elementos mayores y menores van a formar todos los cristales que estamos viendo en una roca. Plagioclasa, livino, óxidos, todos los elementos traza, perdón, todos los minerales que estamos viendo en una roca van a estar formados por los elementos mayores y los elementos menores. Mientras que los elementos traza, debido a que su cantidad es tan pequeñita, ¿sí? Menor a 1000 ppm, ¿sí? No forman en general minerales. Y lo que van a hacer es sustituir, es decir, se va a reemplazar un elemento mayor o menor por alguno de estos elementos traza. ¿Ok? Si hiciéramos un acercamiento rápidamente a esta tabla, aquí es la misma tabla, nada más que aquí puse los elementos mayores, ¿sí? Los elementos mayores y menores. Y aquí podemos ver pues, cómo son estos cambios, ¿no? Cómo están aquí puestos. Entonces, aquí sí, las cantidades son en por ciento en peso. ¿Ok? Seguimos viendo más datos. La siguiente tabla es de los elementos traza. Elementos, en el caso anterior se expresaban como óxidos, por ciento en peso, y aquí se expresan en partes por millón. ¿Ok? Y aquí están sus cantidades. Aquí, como pueden ver, pues ya no son por ciento en peso, es muchísimo menor la cantidad, son partes por millón, ¿no? 3 partes por millón, 5 partes, etcétera. ¿Ok? Igual pasa para un grupo particular de elementos traza que denominamos como lantánidos o el grupo de las tierras raras. Igual aquí hay concentraciones muy bajitas, inclusive hasta menores de una parte por millón, ¿no? Como estos datos que estoy poniendo aquí. ¿Ok? ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, los podemos representar de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los elementos mayores y menores, los puedo representar a través de diferentes diagramas bidimensionales, como este que está aquí, el sílice contra el álcalis, en la cual yo grafico la concentración de sílice contra la suma de sodio más potasio de cada una de las muestras, ¿no? Aquí estoy poniendo, por ejemplo, datos del volcán Popocatépetl y ¿cómo se llama? Del Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces aquí están cayendo los datos. Entonces yo puedo graficar todos los datos que me dieron. Hay que hacer una corrección previa para que no tengamos anomalías raras. No lo vamos a hacer ahorita. Pero esto me permite clasificar mi roca desde el punto de vista químico. Por ejemplo, ya puedo saber que es una andesita basáltica, una andesita, dacita. Van a caer en diferentes campos, ¿no? Hay una línea que nos separa dos tipos de familias de rocas. Va a haber una familia subalcalina y una familia alcalina. ¿Ok? La familia alcalina o las rocas que cayeran aquí arriba van a ser preferentemente obtenidas de islas oceánicas, por ejemplo en Hawái.
¿sí? Esas rocas van a caer preferentemente en esta parte de arriba. Mientras que si nuestras rocas caen debajo, son rocas subalcalinas. Y para saber a qué familia pertenecen, pues vamos a poder utilizar diagramas como el triangular que tengo acá abajo, en la cual puedo separar este grupo subalcalino en dos, en toleítico, arriba, y calcoalcalino abajo. ¿Sí? Ya sabemos también que, como en el caso de las rocas de islas oceánicas son alcalinas, sabemos que las rocas que se forman en zonas de subducción, como las mexicanas, como la que tenemos en la faja volcánica transmexicana, preferentemente caen en este campo calcoalcalino. Mientras que si son de cordilleras mesoceánicas, donde se están separando las placas, van a caer preferentemente los datos en este campo toleítico. Entonces, de aquí ya podemos ir separando fuentes volcánicas de donde las estamos obteniendo. ¿Sí? En el caso de los elementos traza, vamos a representar sus datos, no los vamos a discutir ahorita, pero me da información, estos grupos de elementos traza, me van a dar información sobre, ¿sí? Como son elementos que no forman minerales, pero que me ayudan a entender qué procesos magmáticos están ocurriendo, me van a ayudar a entender o a considerar la fuente de donde vienen los magmas, ¿no? Por ejemplo, si vemos todas las líneas de color verde, tienen un sub y baja, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, ¿sí? Por ejemplo, estos son datos del volcán Telapón, que está en la Sierra Nevada de aquí de México, y tienen un comportamiento típico de zonas de subducción. Fíjense cómo se puede distinguir fácilmente. Mientras que si traigo rocas de la isla Socorro o de islas oceánicas como Hawái, me van a dar un comportamiento como el que tengo en las líneas rojas. Entonces, con este comportamiento yo puedo distinguir, ¿sí? Patrones de rocas derivados de diferentes fuentes. Y en el caso de las líneas azules, que aquí no son continuas, son los que preferentemente tendrían las rocas obtenidas de las zonas de expansión que tenemos en los fondos marinos. ¿Ok? Igual pasa lo mismo con el grupo de las tierras raras. Fácilmente puedo distinguir el comportamiento de las rocas derivadas de ambientes diferentes, ambientes volcánicos diferentes. ¿Sí? Cordilleras mesoceánicas, zonas de subducción en verde y islas oceánicas como la isla Socorro o Hawái. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me va a estar dando información al respecto. Muy bien, con esta base que hemos dado un pequeño paseo sobre la eh, geoquímica o las variaciones químicas de las rocas ígneas, pues ahora les voy a presentar algunos datos que hemos estado haciendo en la faja volcánica transmexicana. Y para ello, bueno, vamos a empezar a hablar sobre esta faja volcánica transmexicana. Seguramente en las pláticas anteriores de mis colegas del Instituto de Geofísica o de otros que ya han presentado, pues han hablado bastante de esta faja volcánica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la faja volcánica? Bueno, es una provincia volcánica, magmática. Debe haber bastantes intrusiones dentro de esta faja que no han salido, que se han quedado debajo, pero es una faja que contiene al menos 8,000 estructuras volcánicas, como conos de escoria, estratovolcanes, domos, volcanes escudo, calderas, depósitos piroclásticos abundantes, ¿sí? Y esta provincia volcánica, como ya les han de haber contado, sabrán, tiene una longitud más o menos de 1,000 kilómetros y un ancho variable, no es, tiene diferente ancho esta provincia, a veces es angostita, tiene algo cerca de 80 kilómetros, por ejemplo aquí en esta parte, ¿sí? O puede tener hasta 230 kilómetros de ancho, ¿sí? El área, como dice aquí, pues tiene un área de más o menos 160,000 kilómetros cuadrados, ¿ok? Con base en las estructuras antiguas que existe y el magmatismo se ha dividido en esta faja, la han dividido en 3 sectores: el sector occidental, a partir de esta línea más o menos, el sector central, que es más o menos hasta el occidente de la Ciudad de México, aquí estaría la Ciudad de México, y el sector oriental, ¿ok? Esta faja volcánica es muy importante para nosotros, evidentemente para los mexicanos, y por eso le estamos estudie y estudie. ¿Por qué es importante? Bueno, pues desde varios puntos de vista, esta faja pues tiene una alta concentración de población. Casi la mayoría de la población de México se encuentra asentada dentro de esta faja volcánica transmexicana, y por lo tanto, si hay tantos asentamientos como la Ciudad de México u otros más, ¿sí? Pues ahí es importante porque hay que entender cómo vamos a construir ahí, en esta gran
provincia volcánica activa, está activa, está habiendo volcanes recientemente, ¿no? Y entonces va a haber un riesgo volcánico, hay que estudiar el riesgo volcánico, el comportamiento de esta actividad volcánica con la infraestructura. Puede ser, en algunos casos, las cámaras magmáticas que quedan debajo de las estructuras volcánicas pueden ser fuentes de energía alterna, que seguramente ya escucharon en las pláticas anteriores sobre la geotermia y su relación con las rocas ígneas. Bueno, pues aquí está claramente visto. Pero hay otros factores interesantes, ¿no? La mayoría de las tierras de cultivo y fuentes de agua que tenemos a nuestra disposición, por eso está asentada tanta población, pues está relacionada con esta actividad volcánica, queramos o no. Por lo tanto, pues hemos realizado o se siguen realizando diversos estudios geológicos, vulcanológicos, geofísicos, geoquímicos, geocronológicos para establecer cómo ha cambiado esta provincia y tectónicos, ¿no? Para saber cómo se comporta, cuál es el origen de esta provincia y qué nos está dando, qué nos está explicando, ¿no? En el comportamiento. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos, qué datos más tenemos sobre esta faja volcánica transmexicana? Bueno, seguramente igual han de conocer que pues, esta faja, como ya les mostré, tiene más de 1000 kilómetros de amplitud. ¿Sí? La corteza, el espesor de la corteza, de acuerdo con datos gravimétricos y sísmicos, no es homogénea en toda la faja, está más delgada hacia el lado occidental, tiene 30, 40 kilómetros de espesor, pero por ejemplo, donde estamos ahorita, en la Ciudad de México, ¿sí? Y los alrededores, sobre todo en la porción oriental de la faja, los espesores de la corteza son pues, bastante importantes, van desde 40, 45 kilómetros hasta 50, es decir, la corteza en esta sección es bastante grande y seguramente tienen una importante influencia en los magmas que la están atravesando, ¿no? Si vienen los magmas desde el manto, pues están atravesando esta corteza de 45 50 kilómetros de profundidad. ¿Qué rocas tenemos debajo de esta provincia volcánica? No las vemos porque está cubierta por coladas de lava, por depósitos piroclásticos, por rocas de diferente tipo ígneas, pero con base en la correlación de diferentes terrenos metamórficos o antiguos, pues tenemos una serie de terrenos antiguos, tales como el microcontinente Oaxaca, que pasaría por acá, terrenos como el Mixteco, el terreno guerrero, y del lado izquierdo tendremos un basamento similar al terreno guerrero, ¿no? Entonces hay rocas viejas de diferentes edades también aquí y no están distribuidas de la misma manera, por lo tanto deberían de tener alguna influencia en la composición de los magmas. Pasando a atender, bueno, ya hemos visto que la faja se extiende todo esto y de acuerdo a los trabajos recientes, ahorita vamos a hablar de un resumen de ellos, ¿sí? Esta imagen tomada de Ferrari et al, ahí están las referencias por si las quieren consultar, ¿sí? Realizaron con el fin de ver cómo se comporta esta placa en subducción que se aparta de este rift oceánico, se está apartando hacia ambos lados, ¿sí? Cómo se está comportando la placa en subducción aquí debajo de nuestro país, ¿no? Entonces han más bien propuesto varios perfiles para estudiar el comportamiento de esta placa en subducción. Entonces tenemos el perfil A, ¿sí? Véanlo, está en Jalisco, más o menos. El perfil B, Jalisco, Michoacán, por ahí así. Y el perfil C que tenemos acá, que viene desde Guerrero y pasa por la Ciudad de México y se va hacia el norte, ¿no? Entonces, ¿cómo será la geometría de esta placa en subducción? No se puede ver, no sabemos, pero gracias a la tomografía o a los estudios geofísicos, podemos interpretar rápidamente cómo es la placa, ¿no? Entonces, la placa en subducción, por ejemplo, en el perfil A, pueden ver que se inclina rápidamente, ¿sí? En este perfil. En el perfil B ya es un poco más horizontal al principio, pero también se inclina de una manera importante, mientras que en el perfil C que parte de Acapulco y que pasa por la cuenca de la Ciudad de México, la cuenca de México y se va hacia el norte, fíjense, estamos desde la trinchera y se va casi subhorizontal, y casi a donde está el Popocatépetl, que es el que llamamos el frente volcánico activo, ese sería el primer punto, sí, se hunde, cambia su pendiente brutalmente, ¿no? Venimos aquí de subhorizontal y aquí cambia su pendiente a casi 75 grados, o sea, se hunde completamente. Bueno, ¿y a qué se debe eso?
qué influencia tiene sobre los magmas, todo ese tipo de cosas. Hay varias cosas que debemos de tener ahí que poder relacionar con la, la geoquímica que vamos a ver. Igual, sacado de estos trabajos de Ferrari et al, nada más para que vean cómo lo han graficado. ¿Cuál es la historia de formación de la faja? ¿Siempre ha habido magmatismo en toda ella? No, según las edades que se han obtenido. El vulcanismo empezó más o menos en esta parte central oriental de la faja, en el Mioceno medio tardío, inclusive hasta Mioceno temprano. Ya hemos encontrado algunas rocas viejas aquí en la región de Pachuca. Posteriormente, el magmatismo que estaba aquí migra hacia el norte, o sea, se va hacia estas zonas que están aquí. ¿Sí? Se fijan, aquí está la Ciudad de México y aquí está, y aquí ya no hay magmatismo. El magmatismo se migra hacia el norte y además, curiosamente, la edad de las rocas de estos va disminuyendo su edad de occidente a oriente, ¿no? Entonces hay como que una migración de este magmatismo en ese momento, en el Mioceno tardío. Al mismo tiempo, en ese Mioceno medio tardío, ¿sí? De manera conjunta con estas rocas máficas, son rocas máficas, es decir, basaltos, andesitas basálticas, también hay una gran abundancia de calderas riolíticas, es decir, es un vulcanismo bimodal. Tenemos por un lado basaltos y por el otro lado riolitas. Y finalmente ya, a partir del Plioceno hasta el reciente, el magmatismo ya ahora sí se establece en todo lo largo de los aproximadamente 1000 kilómetros de longitud de esta faja, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita. Muy bien, aquí en estas curvas que están es más o menos el comportamiento de la placa en subducción. Ya dijimos que aquí se hunde rápidamente, más o menos, pero aquí en esta región de México se comporta de manera subhorizontal hasta que llega por aquí hacia los 100 kilómetros y se hunde. Muy bien. Si hablamos de química, ¿se acuerdan que vimos en el diagrama primero que había un diagrama de sílice contra la suma de sodio más potasio, que es el álcalis? ¿Cómo es el comportamiento de estas rocas volcánicas a través del tiempo? Entonces, por ejemplo, para las rocas del Mioceno temprano tardío, la mayoría de las rocas son subalcalinas, caen en debajo de la línea que les había yo marcado. ¿Se acuerdan que arriba eran alcalinas y acá abajo eran subalcalinas, ¿no? Y preferentemente van a ser calcoalcalinas. Cuando ocurre el vulcanismo que migra hacia el norte, se hace más máfico. ¿Se fijan acá? Están hasta las riolitas, están de este lado, dacitas, andesitas. Bueno, el vulcanismo se hace más máfico, pero brinca también muchísimo hacia la zona alcalina, es decir, durante el Mioceno tardío, Plioceno temprano, se vuelve un vulcanismo alcalino, pero también subalcalino. Las calderas silícicas que les estaba yo diciendo, que son contemporáneas con la anterior, bueno, pues son riolitas, aunque también hay aquí arriba unas que son riolitas alcalinas. Y finalmente, lo que tenemos actualmente, ¿qué composición química tienen las rocas del Plioceno tardío al reciente? Pues predominantemente son subalcalinas que están aquí abajo, pero también tenemos alcalinas, y bastantes. O sea, como pueden ver, es curioso, pero en una zona de subducción preferentemente deberíamos de tener magmas subalcalinos, es decir, todos aquí, pero estamos encontrando magmas como los que tuvieran en una isla oceánica. ¡Wow! ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos esto? Bueno, pues porque la faja volcánica transmexicana tiene un patrón geoquímico particular y tectónico y se ve reflejado en esto. Bien, rápidamente. Modelos sobre el origen y evolución de la faja. Bueno, pues tenemos desde el principio, si hacemos un recuento de la historia, bueno, cuando vino Humboldt, quería explicar el origen de este magmatismo que él vino a visitar allá en los volcanes mexicanos, ¿sí? Y dijo, bueno, pues debe haber fracturas corticales profundas, que son las que a partir de ellos salen los magmas. Luego hay otros modelos que proponen que son fallas transformes, como las que están en el fondo oceánico, y una proyección de ellas puede atravesar justamente por donde está la falla. Otros piensan que es un brinco, o sea, que el rift, este que se llama el EPR, el East Pacific Rise, es decir, las cordilleras oceánicas del Pacífico Oriental, que están muy cerca de México, pues brincó el magmatismo de esta que se perdió hacia el interior. Hay gente que dice que son plumas del manto. Estas plumas del manto son como las que tendríamos en las islas de Hawái, que explicarían estos magmas tipo Hawái. Hay de rift continental, igual que se está abriendo ahí, ¿sí? Pero ya más recientemente
muchos autores o varios autores están más convencidos de que el origen de este vulcanismo, magmatismo de la faja volcánica transmexicana, está más bien relacionado con procesos de subducción, aunque no solamente uno, porque ya digo, normalmente en una zona de subducción deberíamos de tener magmas subalcalinos, propiamente calcoalcalinos, pero no, también tenemos abundantes, y lo vamos a ver enseguida, que son alcalinos. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces, pues tenemos que hacer una variación o tratar de encontrar la manera de explicar por qué no tenemos nada más magmas subalcalinos y tenemos tenemos magmas alcalinos. Además, ¿sí? Hay procesos como la cristalización fraccionada, asimilación, fusión parcial del manto, fusión parcial de los sedimentos, fusión parcial de la cuña del manto, que van a producir, todos esos están mencionados aquí, van a producir explicaciones al magmatismo que estamos viendo. Se siguen estudiando y se siguen haciendo, ¿sí? Pero, pues, como les digo, es un proceso complicado de saberlo porque primero la placa en subducción no es homogénea. Ya vimos que en una parte se hunde más rápido y en otras más suave. La placa está circulando a diferentes velocidades. Están aportando sedimentos y erosión por subducción estos materiales corticales hacia el manto. También tenemos fusión de esos materiales. Hay esta gran corteza continental de 45 a 50 kilómetros, sobre todo en el sector oriental, pues que debe tener alguna influencia sobre la composición de estos magmas y cómo lo vamos a ver. Entonces, creo que ahora ya no hay mayor duda. La explicación para las rocas de la faja volcánica es predominantemente por subducción, aunque hay variantes, como las que señalo aquí, para poder explicar por qué hay magmas que no son totalmente calcoalcalinos, sino que tenemos alcalinos, como ya mencioné, de islas oceánicas. Bueno, ahí está, ahí más o menos sería la parte central de la explicación de esta faja volcánica. Ahora sí me voy a los ejemplos que les quiero mostrar. Van a ir más o menos rápido porque no es el punto. En una plática futura podríamos hacer detalle. Bueno, el primer ejemplo que les voy a tratar es sobre vulcanismo máfico pliocuaternario que se encuentra en la región de Trasarco y Frente Volcánico, ¿no? Perdón, Trasarco, es decir, a ver, ahorita voy a poner la gráfica para que entiendan por qué estoy llamando Trasarco. En estos trabajos que he desarrollado en los últimos 10 años han participado diferentes personas, diferentes estudiantes de licenciatura. Muchos de los que menciono aquí son egresados de justamente de ESIA, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Entonces hay varios, y además de la Universidad Autónoma de Guerrero y de Hidalgo. Entonces aquí hay algunos de ellos, espero que no se me haya olvidado alguno, además de los técnicos académicos que trabajan con nosotros en el Instituto de Geofísica. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de esta zona. Bien, le llamo zona de Trasarco porque aquí vemos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl visto desde el norte, visto desde la zona de Apan, Hidalgo, y entonces estamos hacia el norte de esta zona. ¿Sí? Si pusiera yo una gráfica, aquí está el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y estamos tomando la foto de norte a sur. Entonces estamos trabajando en esta zona que está representada en este cuadrito, y ya vemos, aquí están las profundidades del eslave o de la placa en subducción. Ya dijimos que debajo del Popo, que es el frente volcánico activo, está alrededor de 100 kilómetros de profundidad del eslave, pero después se hunde drásticamente 15 a 75 grados. Y de tal manera que en la zona que estamos trabajando, el eslave está bastante profundo. Entonces, ¿cuál es la influencia de ese eslave en la formación de estos magmas? Y además las edades que tenemos acá. Muy bien, entonces aquí ya está la zona que vamos a manejar. Si hacemos un zoom de este cuadrito, ups, se me fueron dos, ¿sí? Aquí está el cuadrito que les estaba yo mencionando, para que se ubiquen, aquí está la Cuenca de México, aquí está la Ciudad de México, ¿sí? El frente volcánico está representado por las rocas actualmente activas, el Popocatépetl, el estratovolcán, y la Sierra Chichinautzin, que tiene volcanes activos muy recientes, como el Xitle, que tiene o alrededor de 2000 años, ¿no? Todavía hay discusión al punto exacto, pero no nos vamos a poner ahí a pelear. Entonces, la zona que estamos estudiando, el grupo de estudiantes junto conmigo, en los diferentes trabajos, estamos estudiando esta parte que se encuentra al norte. ¿Por qué yo llamo zona de Trasarco? Porque los volcanes activos, Popocatépetl, Sierra Chichinautzin, Nevada de Toluca,
Pico de Orizaba se encontrará en esta línea y entonces estamos detrás de esa línea, ¿sí? Y donde la profundidad del slab es más importante. Vámonos rápido porque ya me quedan pocos minutos, pero aquí es la misma zona en la cual cada cuadrito representa los trabajos de tesis que han desarrollado los compañeros en diferentes temas de tesis de licenciatura y maestría. Las edades que hemos encontrado son estas que están en rojo. Hemos desarrollado fechamientos potasio-argón, ¿sí? Y las edades varían de estas rocas. Cada puntito que ven aquí son volcancitos, ¿no? Son volcancitos recientes, y la edad de estos volcancitos recientes varía entre 2.5 millones de años a más o menos 200.000 años. Es decir, hay un volcanismo muy, muy reciente, ¿sí? Aquí otra imagen, otro modelo digital de elevación, pero ahora en blanco y negro. Y aquí estoy poniendo en los puntitos rojos la ubicación de estructuras monogenéticas volcánicas, ¿no? Volcánicas monogenéticas recientes del Pleistoceno, ¿sí? En amarillo serían los magmas que tienen firmas como de islas oceánicas, OIB. ¿Sí? En rojo son los basaltos normales que encontraríamos en una zona de subducción. Y asociados a estos, de repente aparecen zonas o volcanismo de dacitas. Están asociados aquí y ven que no es tan escaso, ¿sí? Quiero que noten que aquí también está el segundo ejemplo que voy a manejar en un momento más, que es el volcán de las Navajas. Muy bien. Algunas imágenes de estos volcancitos. Ahí están, conos de escoria predominantemente, conos de escoria, que muchos los usan para bancos de material. Las texturas de estas rocas volcánicas máficas, pues aquí las pueden ver, son las clásicas. Si han visto láminas delgadas, van a ver que son similares. Texturas microlíticas abundantes con escasos fenocristales de olivino, plagioclasa, ¿sí? Estas láminas las hacemos en cada uno de los afloramientos que hemos estudiado para clasificar la roca y también para seleccionar las rocas que vamos a analizar, ¿sí? Hicimos análisis químicos de todas estas rocas. Los elementos mayores, otra vez en el diagrama de sílices contra álcalis, vemos que las rocas que están representadas aquí de esta zona de estudio, los triángulos o los simbolitos azules fuerte y los rojos son las rocas que analizamos, pues caen en composiciones de basalto, andesita basáltica, andesita, pero también están cayendo en la zona alcalina, hawaiitas, mugiaritas, etc. Como comparación, en azul están rocas del frente volcánico de la Sierra Chichinauzi, y como pueden ver son muy similares, ¿sí? Otros diagramas para que tratamos de comparar el comportamiento de nuestras rocas de trazarco con las del frente volcánico, ¿sí? Vuelvo a repetir, los triangulitos y cuadros rojos y azules, cuadritos rojos y azules, son las de la zona de estudio, mientras que las de color azul claro, los circulitos de color claro, son las de la Sierra Chichinauzi, ¿sí? En algunos casos tenemos composiciones similares tanto en el frente volcánico como en la zona de trazarco, mientras que en algunas hay diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos mayores concentraciones de titanio, ¿sí? En las zonas la zona de estudio que en la zona Chichinauzi, ¿sí? El comportamiento de los elementos de tierras raras, elementos traza, ¿sí? El comportamiento que tenemos son parecidos, no, si se fijan, no son parecidos a los que tenemos de arcos volcánicos típicos, ¿no? Son más o menos, o son híbridos entre unas islas oceánicas, es decir, los magmas de islas oceánicas, OIB, que así se les conoce, pero con anomalías estos picos que nos hablan de influencia de la subducción. O sea, son magmas híbridos, ¿no? Aquí otro diagrama rápidamente, en los cuales podemos, con estos diagramas, por ejemplo, bario torio y torio niobio, podemos ver que nuestras rocas tienen una menor influencia de fusiones de torio, fusión de la placa en subducción, pero un poquito más de influencia de los fluidos de la placa, ¿sí? Aquí es una clasificación rápida de niobio contra bario para que vean si todos los magmas fueran normales, deberían de caer aquí, en esta zona que son zona de arco, pero caen en el campo transicional entre una magma tipo intraplaca y subducción, ¿sí? Otros detalles para que vean que sí hay diferencias entre el magmatismo del frente volcánico y de la zona. Muy bien. En cuanto a los isótopos, ¿qué hemos hecho? Todos estos datos los hemos obtenido en los laboratorios ahí de la UNAM. Pues todos caen dentro del arreglo del manto, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí hay cierta influencia de materiales corticales, ¿sí? Todos los magmas caen en esta zona que se llama arreglo del manto,
pero entre más nos acercamos a este cuadrante que está aquí señalado, tenemos una mayor influencia de los magmas de materiales corticales, o sea, de la corteza continental. ¿Sí? Se ve más importante en nuestros magmas que los que tienen en la Sierra Chichinauce. Segundo ejemplo, ahorita vamos a redondear esto, es el volcán Las Navajas. Seguramente ustedes lo han escuchado. ¿Sí? Es un importante sitio donde han explotado, evidentemente, la obsidiana. ¿Sí? La obsidiana está verde, que tiene tonalidades doradas, y que pues, es uno de los sitios preferentes en los cuales hacían la explotación nuestros antepasados prehispánicos, teotihuacanos, toltecas, mexicas, sacaban de esta zona la obsidiana. Entonces se conoce actualmente, lo que debemos dar es el nombre de obsidiana Las Navajas. De hecho, toda esta zona que estamos viendo, incluido Las Navajas, está dentro del geoparque de la comarca minera, ¿no? Entonces ahora, esperemos que ahora que se levante la pandemia, tengan oportunidad de ir ahí. Es un sitio muy, muy bonito y que tiene muchos sitios para visitar y poder pasársela bien, ¿no? Además de hacer geología, que está muy sencillo, digo, relativamente porque está cerca. Bien, ¿dónde se encuentra el volcán Las Navajas? Como ya lo mencioné, pues está en esta zona, que está en la Ciudad de México, ¿sí? Es este que se encuentra aquí, está detrás del arco también. ¿Ok? Aquí es un modelo digital de elevación en el cual se puede ver que este volcán es un volcán extinto, tiene edades de entre 2.5 y 2.2 millones de años, es decir, pues es del Plioceno, Pleistoceno tardío, Plioceno temprano, y entonces tiene una zona de colapso que envió materiales a más de 30 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces explotó fuertemente. Son rocas riolíticas. Aquí pongo un breve resumen de todo lo que tenemos. ¿Sí? Está compuesto por, este colapso es más o menos de casi 4 kilómetros y todos están compuestos por rocas riolíticas, pero tienen una particularidad estas rocas que son hiperalcalinas. Se conocen como hiperalcalinas, ¿no? Aquí están algunos detalles que tenemos. Muy bien. Durante los trabajos geológicos ya hemos propuesto un mapa geológico como el que está aquí, muy, muy, muy detallado, en la cual podemos identificar diferentes unidades que conforman a este volcán. ¿Sí? Este volcán está compuesto por todas las unidades que están aquí y también estamos poniendo las rocas máficas que les acabo de mostrar en el ejercicio pasado. O sea, estas son rocas de carácter transicional entre alcalino y tipo O y B. ¿Sí? Aquí hay algunas imágenes. Aquí están, por ejemplo, depósitos de conos de escoria que sobreyacen a los depósitos de el volcán Las Navajas. Aquí hay depósitos de pómez, un montón de pómez, y hasta arriba se encuentran bolsadas o pequeños flujos de lava de obsidiana, que es de donde las extraen, ¿no? Aquí son minas o bancos de material, aquí también otro banco de material, en los cuales se extraen la pómez pues, para hacer materiales de construcción. ¿Okay? Y el paisaje que tenemos en el área es más o menos este. ¿Ok? Bueno, químicamente, rápidamente. Bueno, aquí en rojo, otra vez los magmas máficos que les acababa yo de mostrar. ¿Sí? Basaltos, ansidas basálticas, preferentemente jaguaritas, mujiaritas, etc. ¿Y dónde caen las rocas de Las Navajas? Obsidianas, lavas, son riolitas, pero cuando caen en este límite se llaman alcalinas, ¿no? Pero además se clasifican como hiperalcalinas, ¿sí? Y el nombre que tendrían en esta clasificación de riolitas hiperalcalinas serían de comenditas, no sé si las hayan oído, ¿sí? O panteleritas, en este caso no tenemos. Pantelerita es una isla que está en Italia y donde se caracterizaron estas rocas hiperalcalinas por primera vez y por eso tienen ese nombre. ¿Ok? Entonces estas son las características. Son riolitas particulares, no son las típicas riolitas que encontramos en los ambientes. Desde el punto de vista geoquímico de elementos traza, en estas figuras les muestro el comportamiento de los elementos traza de los basaltos que están ahí, de los conos de escoria que están alrededor y como los que ya les había yo mostrado. ¿Sí? Muy horizontales, no se ven mucho, solo anomalías positivas de estos materiales, igual en el grupo de las tierras. Si yo sobrepongo el comportamiento de las riolitas que tenemos ahí, fíjense cómo tienen un comportamiento muy particular, unas anomalías potentes o muy profundas, negativas, se llaman negativas porque van hacia abajo, de bario, de estroncio, e inclusive en estas las tierras raras de europio. Bueno, ¿sí? Si yo comparo con las riolitas normales que existen en la zona, por ejemplo en la Sierra de Pachuca, tendrían ese comportamiento que tengo aquí rojo, mientras que las de Las Navajas tienen un comportamiento diferente, son muchísimo más enriquecidas en elementos de tierras raras, como están acá,
en comparación de esa. Entonces tienen otro origen, no son relacionadas con subducción, sino que tienen otro origen. Si hablamos rápidamente de los isótopos que hacemos allá, a través, aquí están los basaltos que caen en esta banda, que son el arreglo del manto, que caen todos los basaltos, y las de las riolitas de las navajas caen en esta zona con unas anomalías particulares. ¿Sí? En cuanto a los isótopos de plomo, rápidamente, son otra manera de ver el origen de los magmas. Podemos decir que aquí forman una línea estos isótopos de plomo, tanto para las rocas máficas como para las riolitas, ¿sí? Una línea de mezcla, porque están alineados, entre una fuente de los basaltos de las cordilleras mesoceánicas, por ejemplo, del East Pacific Rise, y rocas relacionadas con los sedimentos que subduce la placa o con materiales del complejo Acatlán. ¿Sí? Entonces, debe haber una mezcla entre estos basaltos y rocas del complejo Acatlán que nos dan estas composiciones que estamos viendo. Es decir, hay esta corteza otra vez, esta corteza continental, sí está afectando de alguna manera los magmas que vienen del manto, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. Bueno, ¿cómo explicamos el caso de las riolitas, las navajas? Bueno, los podemos considerar que estos magmas fueron producidos, estas riolitas, a partir de procesos de cristalización prolongada. Aquí les presento un modelo numérico, ¿sí? Un modelo de cristalización numérico de Paolo. Es un modelo que se basa en esto. Y pusimos un basalto primero, el basalto de los que tenemos ahí, y lo fuimos modelando numéricamente. Y vean cómo se comporta bastante bien con lo verde que está debajo, que nos habla de cristalización fraccionada, y además las anomalías negativas que hemos visto de bario, de estroncio, de titanio, también son anomalías negativas que nos hablan de cristalización fraccionada. Entonces, a lo que llegamos es a proponer que las rocas o el modelo que podemos explicar, toda esta geoquímica que hemos estado viendo, que no es fácil de ver, aquí es un cuento el que les estoy dando, pero para llegar a esta caricatura o para llegar a estos eventos, pues se necesita todo lo que hemos visto, ¿sí? Y entonces, si proponemos una caricatura, por ejemplo, para el caso del volcán Las Navajas, aquí está el volcán Las Navajas, es una caricatura, ¿sí? ¿Cómo se formó esto? Bueno, en líneas rojas estamos diciendo las edades de los conos de escoria y del volcán Las Navajas, como dijimos, pues varían o son prácticamente contemporáneos porque los conos y el volcán tienen edad entre 2.6 y 1.8 millones de años, tanto los volcanes escudo, perdón, los conos de escoria como el volcán. Entonces tienen una edad más o menos parecida. Entonces, estamos proponiendo que hubo una gran inyección de magmas que subieron directamente desde el manto y formaron, en triangulitos estoy representando, los conos de escoria de la zona, estos conos de rocas máficas. Sin embargo, en ocasiones se formaron cámaras magmáticas o reservorios, en los cuales ocurrió cristalización fraccionada prolongada, es decir, llegó, como vimos en el modelo, hasta más o menos 80% de cristalización fraccionada. Y a partir de este mush hay inyección nueva de magma, aquí se produce un mush, que son los cristales que están formándose hasta arriba, los inyectan y empiezan a formar este volcán o estratovolcán de Las Navajas, el cual incluye lavas, ¿sí? Es raro decir lavas riolíticas, no es común, pero aquí hay, depósitos de pómez, depósitos piroclásticos, y aquí en negro hasta pusimos o dibujamos los flujos de obsidiana que estamos viendo. Es una caricatura, ¿no? Pero más o menos explicaría cuál fue el origen de estos magmas a través de la petrografía y de los estudios geoquímicos. Bien, finalmente, para ya no hacerse los más largo, aquí está otra caricatura en la cual estamos proponiendo, o es tomado del modelo de Luca Ferrari, de los que han propuesto geofísicamente estos datos. Hay una subducción subhorizontal y más o menos abajo del Popocatépetl, que sería esta representación, es el frente volcánico, ocurre este magmatismo activo, que también es más o menos de hace 2 millones de años, el más reciente, hasta la actualidad. Tenemos este vulcanismo. Esta placa que está doblada, según los modelos o las reconstrucciones primeras, esta placa estaba de manera horizontal. Se rompió en el Mioceno
medio, Mioceno tardío, y el peso y la rigidez hicieron que se fuera moviendo como estoy moviendo aquí el puntero. Es decir, se movió de su posición subhorizontal, estaba hasta por acá, donde está la flecha negra, y se vino regresando, 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 regresando hasta la posición que tenemos actualmente. Este regreso de la placa, aquí dice la densidad aumenta y la placa en su posición se hunde, provocó el ascenso de manto astenosférico. Este manto astenosférico es como el que tenemos en las islas oceánicas, ¿sí? Pero no es puro, no es así un magma netamente de islas oceánicas, pero como tenemos esta subducción que está aportando materiales a esta zona, pues está mezclando tanto la parte de subducción como del manto astenosférico y nos está dando magmas transicionales mágicos que están formados aquí, pero y ocasionalmente pueden formar cámaras magmáticas y en este caso, en el caso de las navajas, producir volcanes relacionados con esta composición hiperalcalina. Entonces, esta caricatura brevemente resume todo lo que hemos encontrado en el área. Evidentemente se ve muy fácil la caricatura, pero para haber llegado a esto, pues tuvimos que hacer todos los estudios. Bueno, ¿qué podemos decir de esta presentación que espero no haya sido demasiado rápida? ¿Sí? O más bien que tiene demasiadas cosas, pero ¿qué podemos decir? Los estudios geológicos, geoquímicos, estratigráficos son fundamentales para identificar las variaciones petrogenéticas que han producido las diferentes rocas volcánicas y su relación con procesos tectónicos, ¿no? Entonces, es fundamental los estudios previos junto con la geoquímica para identificar estas variaciones petrogenéticas e interpretar qué ha pasado con estas rocas, de dónde vienen, cuál ha sido su evolución, su diferenciación, etcétera, ¿no? En el caso de los dos ejemplos últimos que les presenté en el estado de Hidalgo, ¿sí? Hay muchísimos conos monogenéticos, pequeños volcanes escudo, los cuales se emplazaron casi de manera contemporánea con la Sierra Chichinauzi. Es decir, tenemos tanto vulcanismo en el frente volcánico como detrás del arco, ¿sí? Y estos pues, tienen estas edades. Ya vimos que hay dos fuentes magmáticas en el manto, unas que son más o menos claras de subducción, pero con el retroceso de esta placa en subducción está provocando que este retroceso o slab rollback, como le ponemos aquí, ¿sí? Produce que el magma astenosférico suba hasta la litosfera y se mezcle un poco el manto de la cuña del manto, ¿sí? La cuña del manto con estos materiales y produzca magmas transicionales, ¿ok? Y por lo tanto, las riolitas hiperalcalinas del volcán Las Navajas, pues son, en este caso, son magmas de ese mismo origen, pero aquí hubo cristalización fraccionada en reservorios magmáticos someros y que a través de procesos de cristalización fraccionada prolongados se produjeron estas cuestiones. Las relaciones isotópicas de estroncio, neodimio y plomo pues apoyan estas interpretaciones y ayudan a entender qué ha pasado con este magmatismo. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengan preguntas, yo aquí le dejo porque si no ya he hablado demasiado. Muy amables. Muchas gracias por su excelente conferencia, doctor Martínez. A continuación daremos paso a las preguntas. Sí, muchas gracias. A ver, espero que haya preguntas. Me gustan. Ok, Ángel Miranda Marcos pregunta, ¿qué estudios se han realizado con respecto a la falla de Acambay? A ver, qué buena pregunta porque también ahí estamos trabajando. Empezamos hace un poco tiempo a trabajar justamente ahí en el Graben de Acambay. Y es más o menos la posición que tiene este Graben de Acambay. También se encuentra en la zona de Trasarco porque el Nevado de Toluca estaría al sur. ¿Sí? A ver si puedo tener una imagen un poquito más clara. Y entonces hemos estado trabajando ahí justamente. Ups, no se alcanza a ver, pero pues algo se verá. Muy bien. ¿Sí? Donde hemos estado realizando los trabajos recientemente, pues es en esta zona de Trazalco, ya dijimos.
En el Graben de Acambay se encuentra más o menos por aquí. También está en la zona de Trazarco. Y hemos estado trabajando recientemente sobre el vulcanismo de esta zona. No hemos encontrado ahorita tanta evidencia de magmas transicionales. Ahí los magmas son esencialmente de subducción, casi no hay variaciones, pero hemos empezado a trabajar ahí. ¿Sí? Hay, dentro del Graben hay volcanes, hay hasta inclusive una pequeña caldera, la caldera de San Pedro, ¿sí? Pues que estamos ahorita trabajando, ya hemos ido ahí a trabajar recolectando muestras, realizando análisis químicos de elementos mayores traza y también de geoquímica isotópica. Entonces, hemos trabajado ahí, ¿no? Pero no son similares hasta el momento. Lo que hemos encontrado no es exactamente lo mismo. Está en esta zona como está el puntero y no son tan equivalentes como los que hemos tenido acá, ¿sí? No sé si ella responde su pregunta, pero bueno, estoy abierto. Sí, muchas gracias, doctor. También Pati Tobar dice, excelente ponencia. Diana Contreras, muy buena presentación. Saludos. Bueno, esas serían todas las preguntas. Agradecemos su participación en nuestro ciclo de conferencias. A continuación, mi compañero Luis Alberto Barquera dará lectura de su reconocimiento. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, los resultados químicos y su aplicación en la caracterización de eventos magmáticos de la faja volcánica transmexicana, llevada a cabo el día de hoy, 29 de enero del 2021. Le agradecemos al doctor Raimundo Gerardo Martínez Serrano. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de invitarme y el tiempo de escucharme en esta presentación y espero que, pues, si tienen dudas, puedan acercarse y pues estar abiertos a poder trabajar y esperamos que próximamente se levante esta contingencia sanitaria y podamos seguir trabajando en esta zona o en otra zona, como es la que mencionaron hace un momento de la falla de Acambay, que es lo que queremos seguir. Y en un momento dado, pues estarían invitados. Hay posibilidades de que podamos seguir trabajando y entonces los invitamos en un momento dado a que nada más ténganos calma porque ahorita todo está cerrado, los laboratorios están completamente empolvados. Ahora que regresemos va a tomar un tiempo volverlos a poner en marcha, pero estoy convencido de que lo vamos a hacer, nada más con un poco de tiempo. Así es que, bueno, les agradezco nuevamente la invitación y gracias por el reconocimiento y gracias también por su atención en la presente plática. Claro que sí, profesor. Muchas gracias por su invitación.